Hola chicos, buenos días. Pues nada, estaremos ahora trabajando con lo que es la materia de antropología. Y como recordarán, lo último que vimos de antropología en la semana pasada fue la dinámica y enfoques culturales. Quedamos que la dinámica es cómo la sociedad va cambiando con el transcurso del tiempo y los enfoques culturales son los puntos de vista que ellos tienen en relación a esos mismos cambios en el tiempo. ¿Sale? Y vimos algunos ejemplos, la homosexualidad, el aborto, la esclavitud, etcétera, ¿sale? Lo que veremos ahora son las características de las culturas. Recuerden que este tema, la mayoría de lo que vamos a estar viendo durante esta y la próxima semana es lo relacionado a la cultura. Entonces, tendremos ese tema el día de hoy. Características, características de las culturas. La primera característica que veremos de ella son conceptos un tanto contrariados entre sí, pero las culturas necesitan esos dos conceptos para poder existir o para poder tener la esencia que las culturas tienen. El primero es general y particular. Se dice que las culturas son generales porque aparecen en todos los lugares donde haya humanos, es decir, siempre, siempre donde haya humanos, la cultura va a estar presente, ¿vale? Y se dice que es particular, ¿por qué? Porque de toda esa generalidad de personas, la cultura va a hacer énfasis en cada uno de ellos, ¿sale? Entonces es general porque aparece en todas las partes donde haya seres humanos y es particular porque cada pueblo tiene su propia cultura y la expresa de una manera singular, ¿sale? Entonces por ello reúne estas dos características aunque sean contrarias, general y particular, ¿vale? El inciso B, o la segunda característica, dinámica y estática. Se dice que las culturas son dinámicas porque se mueven a través del tiempo y el espacio, ¿sale? Un ejemplo de ello podría ser esta imagen que tenemos aquí. Este es el idioma que se utilizaba en la Nueva España, es decir, en nuestro México, por allá del siglo XVI aproximadamente, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, tiene algunas letras cambiantes, es decir, aquí dice el Nuevo Testamento, dice de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo, traducido del griego en la lengua castellana por Francisco de Encinas, dedicado a Cefarea Majestad. Tenemos algunas letras que han cambiado, por ejemplo, la V, la U, en este escrito está de esta forma y actualmente la conocemos así como la U. Tenemos, por ejemplo, que cambian la S por una tipo F. Tenemos también algunas otras letras, por ejemplo, la D, que igual tiene como un cambio como tipo F, como la anterior, solamente que con una pequeña línea en medio. Entonces, a eso se refiere, es parte de nuestra cultura lo que es la lengua, el lenguaje y el idioma. Entonces, el idioma español no es igual al que se usaba en el siglo XVI. Tenemos también algunos autores del cual podemos echar mano para verificar este tipo de cambios, lo que es los escritos de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mejores poetisas mexicanas de las que se tiene.
y nos daremos cuenta que la cultura y el lenguaje va cambiando a lo largo del tiempo. Se dice entonces que es dinámica por cuestiones como esa, se mueve a través del tiempo y el espacio. En cambio, se dice también que es estática porque no es como que esos cambios eh, sean de un día para otro. De esto te mencionaba desde el siglo XVI, hace 400 años. Entonces, por ello, puede darse la notoriedad, puede darse la característica de que la cultura no cambia, pero sí lo hace, no cambia de manera rápida, ¿sale? Lo hace de manera gradual, poco a poco que casi no lo percibimos y es por ello que podemos darle la funcionalidad de que es estática, ¿sale? Permanece quieta de manera indefinida y eso nos hace pensar que no es cambiante. Sin embargo, ya vimos, por ejemplo, que si dejamos pasar mucho tiempo, podemos percibir esos cambios, como por ejemplo la escritura que mencionábamos al principio. Otra característica de la cultura La cultura es totalizadora, pero el hombre conoce solo una parte de ella. Ya que la sociedad nos obliga a comportarnos de una manera en específico, jamás podremos conocer todas las culturas existentes. Además, nosotros nacemos en una cultura específica, ¿sale? Sin embargo, en nuestro entorno hay muchísimas más culturas que jamás podremos conocer. Nosotros solo conocemos una parte de ella. Por ejemplo, nuestra cultura es lo que está en color azul. Solamente podremos conocer esa pequeña parte de lo que es la cultura. Y no nos damos cuenta que para conocer todas las culturas se necesitarían muchísimas vidas. Entonces, la cultura es totalizadora, abarca todo lo relacionado con todas las culturas, pero nosotros como seres humanos solo podemos conocer una parte de ellas. ¿Sale? Como siguiente característica es la cultura es un producto social. ¿Qué quiere decir eso? Que ya que todo ser humano necesita de otra para su subsistencia, entonces debe de manera forzosa ingresar en lo que es la cultura, quiera o no. ¿Vale? Como somos seres sociables, somos seres que parten de un conjunto de personas, una sociedad, forzosamente necesitamos estar inmersos en ella. ¿Sale? Por eso es que dice, todos los seres humanos necesitamos de otra persona para poder subsistir y quedamos que la unión de personas con características en común es lo que denominamos como cultura, ¿sale? Esas son entonces las características, aquí me equivoqué, era inciso D, listo, ya quedó arreglado. Entonces, funciona de esta manera. Esas son las características principales de toda cultura. Como siguiente tema tenemos tipos de aislamiento desde el punto de vista sociológico. Bien, así como las culturas están en constante contacto unas con otras, suele haber situaciones en las cuales, por alguna causa u otra, las culturas tienden a separarse del resto y esto genera
lo que se denomina como aislamiento, generando también a su vez ciertos aspectos negativos, aunque también ciertos aspectos positivos, ¿sale? Y son los que veremos a continuación. ¿Cuáles son esas formas de rezago cultural que generan que un sector de la población o un sector de la cultura, de la civilización, se aparte de otra, generando qué cambios, ¿sale? El primer tipo de aislamiento que se tiene son aquellos relacionados a la geografía y se llama precisamente de esa manera. Aislamiento geográfico. Este principalmente se daba en la antigüedad, en donde por falta de vías de comunicación se hacía inaccesible el lugar de una parte a otra. Y esto generalmente ocasionaba que una cultura no tuviese contacto con otra. Inclusive había situaciones en las cuales estaba la civilización aquí, por ejemplo, y una pequeña isla acá. En la pequeña isla vivía un grupo de personas ajenos a toda la tecnología, a los avances, a las cuestiones eh, que se estaban presentando políticos, sociales, económicos de otro lugar. ¿Por qué? Porque se hacía inaccesible el ir o el explorar de un lado a otro. ¿Vale? Actualmente hay un caso muy específico o muy representativo de este tipo de aislamiento. Estas son imágenes representativas de una cultura o de una población asentada en lo que es el Amazonas. Se encuentra en Brasil y estas personas, como pueden ver, no han tenido contacto con lo que es la sociedad. Inclusive es de un descubrimiento un tanto reciente, por llamarlo de alguna manera. No estamos hablando de que fue hace un año o dos, sino fue hace, me parece, a unos 5 o 6 años aproximadamente. Dirás, eso no es reciente. No obstante, no se tienen muchas investigaciones o no se tienen muchas formas de saber qué lenguaje hablan o cómo se comunican o cuál es su forma de vida de manera específica, porque no se ha podido tener un contacto directo con las personas que habitan. Entonces, este es un ejemplo de aislamiento demográfico. El Amazonas es una parte muy eh, grande de lo que es Brasil. Es una selva muy densa, como puedes observar en las imágenes, y no se tenía conocimiento de este tipo de culturas. Imagínate, con toda la tecnología que tenemos actualmente y que aún hayan lugares que no se han explorado o que no se tiene conocimiento de cómo se vive, es algo muy inquietante realmente. Entonces, el aislamiento demográfico se daba más en la antigüedad, sí, pero actualmente hay ciertas zonas en las cuales se han descubierto ciertas civilizaciones eh, asentadas que no se tenían conocimiento de ellas. Hay otro ejemplo de esto en donde una persona, un pastor, un predicador, viaja a, es una costa en algún lugar europeo, viaja y al momento de tratar de evangelizarlos, de comunicarse con ellos, pues nada, lo matan. ¿Por qué? Creyendo que eh, iba en otros términos, porque no conocían, por desconocimiento, ignorancia o miedo. Entonces, existen todavía este tipo de situaciones en la actualidad. El otro tipo de aislamiento que tenemos es el aislamiento estructural. Este tipo de aislamiento se daba por diversas enfermedades, por ejemplo, la sordera, por ceguera, enfermedades mentales, todas esas cuestiones que hacen que un individuo no pueda integrarse completamente a lo que es el grupo social, aunque actualmente ya hay formas para incorporar a personas con estas condiciones o características al grupo social. Por ejemplo, las personas que no pueden ver al momento de escribir se han creado, por ejemplo, el sistema braille para que ellas puedan tener un contacto con lo que es la literatura y conocer el mundo desde otra perspectiva que son los libros, ¿sale? Entonces el aislamiento estructural se da principalmente por algunas enfermedades, lo cual impide que el individuo
tenga cierta inmersión en lo que es el grupo social. Se sigue dando actualmente, sí, por ignorancia, porque no hay elementos necesarios o recursos, etcétera. Por ejemplo, si nosotros viajamos a la Ciudad de México, las personas que tienen la necesidad de utilizar una silla de ruedas, es muy difícil que ellas puedan moverse a través de lo que es la Ciudad de México. Las rampas están obstruidas o ni siquiera existen, no existen los lineamientos correspondientes en el transporte público como en otros países que tienen inclusive como un tipo elevador, lo cual baja del autobús, ponen a la persona ahí, lo sube automáticamente y lo coloca en su lugar. En México no tenemos ese tipo de situaciones. La persona tiene que sufrir o batallar mucho para poder integrarse en la vida social. Entonces, lo que optan a hacer es simplemente aislarse de la estructura social y no conviven. Entonces, este tipo de aislamiento se da porque la estructura, como menciona su nombre, no es la adecuada para la inmersión de este tipo de personas dentro de la sociedad. ¿Vale? Em, A partir de aquí iniciamos entonces un nuevo tema, ya que vimos lo que es la estructura, etcétera. Empezaremos con un tema relacionado a la historia de las teorías de las culturas. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Un segundito, porfis. Ahí está. Bien. Quedamos entonces que el tema que corresponde ver ahora es forma de pensar en Japón y en América Latina. Si alguien más puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Hacerlo, hacerlo yo. Como podemos observar entonces en esta imagen,
nos damos cuenta de que las formas de pensamiento que tienen las personas, la lógica japonesa, como menciona ahí, y la lógica latina son muy diferentes unas con otras. Dice, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que yo debo ser el primero. En tanto, la lógica latina se mantiene de una forma un tanto particular, un tanto peculiar. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él, y si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Se dan cuenta? Son muy diferentes las formas de pensar que se tiene dentro de una cultura y otra. No quiere decir que todos seamos así, ¿sale? No obstante, si en una cultura hay más personas con un tipo de pensamiento, usualmente arrastra a todos los demás hacia ese tipo de pensamiento, ¿sale? Las minorías usualmente no hacen un cambio y se tacha a todos los demás de tener esa misma ideología. Entonces, según estos autores, Denis Diderot, Adam Smith, Ferguson, etcétera, decía que las culturas con mayor eh, nivel de conocimiento o intelectual debe o tiene mayor influencia y puede someter a aquel pueblo con un progreso menos desarrollado. Inclusive lo vemos actualmente en la economía. Las economías más fuertes se aprovechan de las economías más débiles. Y no es algo que suceda desde ahora. ¿Sale? Entonces, esto es en relación a la ilustración. En relación a el siguiente época que marcó la historia de la cultura es el evolucionismo. A través del evolucionismo se divide la cultura en tres grandes etapas principalmente. La primera de ellas, que está marcada por el salvajismo. La segunda, que hace referencia a la barbarie. Y por último, la civilización. Según autores que defienden este evento o esta parte de la historia, como principal autor tenemos a Lewis Henry Morgan. Es un antropólogo reconocido. Él mencionaba que estas tres etapas debe de pasar toda civilización para llegar a lo que es la cultura de manera completa. Primero el salvajismo, que es donde todas las personas están en constante lucha con ellos mismos. La barbarie es donde se reúnen para atacar a otro, a otro pueblo y aprovecharse de ellos. Y por último, lo que es la civilización, que es cuando ya las personas pueden convivir en paz o pueden convivir de manera correcta unas con otras. ¿Vale? La siguiente etapa fue llamado difusionismo, en el cual la principal diferencia y similitud cultural deriva de las experiencias en la infancia aprendidas desde la educación hasta el comportamiento. Es decir, el difusionismo menciona que todo lo que se aprende en una edad temprana va a ser la repercusión de todo lo que tú realices en una edad adulta. Entonces, si le enseñas una buena cultura a una persona que apenas está iniciando a desarrollar, al momento de que ésta crezca, esa cultura va a estar bien cimentada y tendrá los valores éticos, los valores culturales, etcétera, que se requieren para que la cultura avance de manera correcta. Se deben de trabajar diferentes aspectos, cultura, economía, política, etcétera, para lograr individuos culturalmente adaptables. El siguiente es el funcionalismo, en el cual se afirmaba que no se podía saber a ciencia cierta el origen de una cultura, ya que no hay escritos en los cuales
basarse para saber cuál es ese origen. Se proponía un estudio de campo y el autor principal fue Bronislaw Malinowski. ¿Sale? Entonces el funcionalismo menciona, no se puede saber cuál es el origen de la cultura porque no tenemos registro de ello. Y lo que se proponía para saber cuál es ese origen es a través de un estudio de campo, es decir, de las civilizaciones más antiguas y retrocediendo a través de la historia hasta identificar cuál es el origen de esa cultura. No obstante, no es tan sencillo como eso, no es como que las culturas sean lineales, dado que las culturas pudieron haberse desprendido de otras mucho más grandes y a partir de ahí crear una vertiente de la cultura, ¿sale? Todas van, no van, van entrelazadas, mejor dicho, entre sí, generando que no podamos encontrar el hilo principal o la punta del hilo para poder jalar de ahí e identificar todas las demás culturas, ¿sale? Es algo muy complejo lo que propone el funcionalismo. El siguiente es el estructuralismo. A través del estructuralismo se basa en estudiar las similitudes que prevalecen dentro de las diferencias en pensamiento y comportamiento. El autor principal fue Claude Lewis Strauss. Es cierto, es Levis. Claude Levis Strauss. Es decir, un grupo en el cual todos tienen 50% católicos, 10% cristianos, 5% musulmanes. Lo que haría el estructuralismo, lo que haría el estructuralismo sería estudiar el conjunto por separado, a los cristianos por un lado, los católicos por otro y los musulmanes aparte. Es decir, no estudiar a todos, aunque todos sean religiones, no estudiaría todas las religiones por completo, sino estudiaría en una parte a lo que son por ejemplo, los católicos, en otra parte a los que son musulmanes, a otra parte lo que son otras religiones y otra parte en lo que son eh, cristianos, por ejemplo. Es decir, dentro de una generalidad, estudiar eh, parte por parte o tratar de desentrañar cada uno de los elementos que contiene esta cultura. A eso es a lo que se enfoca el estructuralismo. Estudia las similitudes, sí, pero dentro de esas similitudes podemos encontrar diferencias. En este caso, la similitud es la religión y la diferencia es qué religión tiene cada uno de ellos, católicos, musulmanes, cristianos, otras religiones, etcétera. ¿Sale? Entonces, estudia sus formas de pensamiento y sus formas de comportamiento. Y por último tenemos lo que es el análisis marxista. El autor principal, como puedes leer aquí, es Carlos Marx, que ya también debiste haber hablado o escuchado de él en alguna de tus clases anteriores. Carlos Marx o Karl Marx, por su nombre en inglés, la historia habla acerca de la historia entre la lucha de las clases sociales. Él menciona que las clases sociales siempre van a estar peleándose entre sí, los que están arriba del poder por tratar de permanecer en ese poder y los que están debajo de tratando de alcanzar el poder que otros tienen. Eh, su,
el libro principal que habla acerca de esta teoría de las culturas es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El autor obviamente es Carlos Marx. ¿Sale? Entonces, pues nada, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Si necesitas algún apunte o algo que no se escuche bien en el audio o algo así, pues nada, me avisas y checamos qué es lo que nos hace falta, ¿sale? Estamos en contacto por WhatsApp y nos vemos la próxima.